Los cadáveres aparecían tirados en las calles. Eran años de guerra, donde se aprovechaban las oportunidades de acabar con los enemigos personales y políticos. Bien podría ser que una persona no estuviera involucrada en nada y que apareciera con un balazo entre ceja y ceja, o bien con el conocido tiro de gracia, fatídico disparo en la sien que se usaba como marca de ejecución extrajudicial. Los asesinatos eran moneda corriente y llenaban las portadas de los periódicos, en donde las páginas de sucesos destacaban estos hechos sangrientos. Para los periodistas de esa época, la violencia política nos obligó a cubrirnos con un manto de indiferencia ante la muerte, para no ser víctimas colaterales de ese manto de sangre que bañó Guatemala. No era que no nos importara la muerte de otros seres, por favor, no se vayan a equivocar con mis palabras, sino que eran tantas las escenas de muerte que nos rodeaba que teníamos que hacer algo para sobrevivir a un drama tan profundo y humano que golpeaba al país. Una mañana estaba en la redacción del diario Impacto, donde yo trabajaba, que estaba a media cuadra del Hospital General, cuando escuché claramente un tiroteo. Los disparos sonaban muy cerca. Agarré mi cámara de fotos y salí corriendo sin medir las consecuencias, como me ocurre casi siempre. En la calle la gente corría huyendo del tiroteo. Yo fui hacia donde sonaban los tiros, porque para nosotros la vida es así. Vamos directo al lugar de donde la gente huye. Así es nuestra profesión. Tenemos que reportar lo que le afecta a los demás y muchas veces los periodistas actuamos de manera irresponsable, pero es nuestra naturaleza. Cuando llegué al lugar del tiroteo había tirado 3 hombres, todos jóvenes, estaban muertos. Cada uno de ellos tenía un balazo en la cabeza. Ese famoso y fatídico tiro de gracia que se le da a una persona cuando se encuentra indefensa, pero que se quiere matar sin ningún tipo de contemplaciones. A su alrededor, unos boletines eran llevados por el viento de un lado a otro. Tomé las fotos y me acerqué para verlos mejor. Pensé que podía reconocer a uno, pero no fue así. Tan solo vi que de ese pequeño orificio en su sien manaba la sangre. Cuando vi en la distancia que se acercaban carros sin placas de la famosa en ese tiempo policía judicial, me metí en la tienda de la esquina, donde la señora cerró de inmediato la puerta. Desde la ventana del negocio vi cómo los hombres armados con metralletas tomaron el control del lugar, metieron los cuerpos en sus vehículos y se fueron sin mirar atrás. Regresé a la redacción para buscar información sobre lo que había visto. En la policía no sabían nada y tan solo el encargado de la sala de prensa me dijo que se había tratado de un enfrentamiento entre ladrones y que no tenía nada más que decir. La muerte estaba presente en nuestro trabajo. Esos días del conflicto armado interno, la guerra afectó a la sociedad porque nadie se libró de ella. Era algo cotidiano reportar cadáveres en las calles, en las carreteras, en los caminos. La mayoría torturados, otros tan solo tirados en la vera de los caminos. Ya nadie se asombraba de encontrar un día cualquiera un cuerpo sin vida afuera de su casa, algo que fue aprovechado por más de algún vivo para esconder crímenes cometidos por los delincuentes. Y un caso que me vi obligado a investigar mostró que esto también ocurrió. Fue el de Johnny Eloy. Su historia empezó luego de regresar de los Estados Unidos, donde se marchó a los 12 años. Estaba por cumplir los 35 cuando puso de nuevo un pie en Guatemala. Llegó a Chicago con la ilusión de encontrar una nueva vida. Estaba harto de los líos familiares, de las fechorías del papá y de la vida sexual desenfrenada de la mamá, de los golpes que ambos le propinaban por cualquier cosa. Se fue para no volver y se olvidó de sus padres y sus padres se olvidaron de él. La policía encontró su cadáver y por puro milagro se supo su identidad. Le encontraron cosido en el interior del pantalón su carnet verde de trabajador estadounidense, medida de prevención que solo le sirvió a este hombre para que se supiera quién era, nada más que eso. Con trabajo se forjó un destino brillante en Chicago, donde alcanzó un lugar destacado como diseñador de páginas web. Se casó con una emigrante polaca y aparentemente era un padre feliz con 2 niños y una niña. Llegó al aeropuerto La Aurora y en la oficina de turismo encontró información sobre los hoteles de la capital. Ahí vio los de 5, 4, 3, 2 y 1 estrellas.
tomó la decisión de irse a un hotel, el Ticalito, de 2 estrellas, localizado en la zona 1, y donde acostumbraban ir los extranjeros con pocos recursos o bien aquellos que querían quedarse más tiempo en el país y deseaban ahorrar. Llegó a las 7 de la noche al hotel. Un hombre gordo y mal afeitado lo atendió. No le preguntó su nombre y tan solo le cobró por adelantado y luego le entregó una llave y le avisó que la cena estaría servida a las 8 de la noche. El hombre se bañó y a las 8 en punto estuvo en el comedor, donde una mujer con un morete en el ojo le sirvió frijoles parados y huevos revueltos con tomate y cebolla. Apenas le prestó atención a las facciones de la mujer porque ella rehuía su mirada, tal vez avergonzada de los golpes en el rostro. Él notó su pelo canoso y la mirada triste. Después se olvidó de ella. Quería saborear una comida que el tiempo no pudo borrar de su paladar. Pidió tortillas y café. Luego se fumó un cigarro y avisó que saldría para caminar un rato por los alrededores. Estuvo por la Sexta Avenida, caminó hasta el Parque Central que encontró cambiado. Vio la catedral y decidió retornar al hotel. Tenía programado ir al día siguiente hacia la antigua Guatemala, después Tikal, pero el viaje a Guatemala era por un motivo: saber qué había pasado con su familia. Sería lo último que haría. Pensaba que le debía a sus hijos la historia verdadera y que después los traería para que conocieran a sus abuelos. En el cuarto del hotel leyó un poco y luego se acostó, pero jamás supo qué pasó. A la 1:30 de la madrugada, 2 sombras furtivas se colaron en su dormitorio. El más fornido asestó un fuerte golpe en la cabeza del inquilino, quien murió en el acto con la cabeza destrozada. El dueño del hotel y su esposa procedieron a cargar el cuerpo sin vida y lo colocaron en una carreta de mano. Salieron a la calle, donde no se veía a nadie. La mujer llegó hasta la esquina y avisó que todo estaba despejado. El hombre llevó el cuerpo a la otra cuadra y lo lanzó al pavimento. Era una práctica que venían desarrollando desde hacía tiempo. Asesinaban turistas que llegaban con dinero al hotel y luego los tiraban a la calle. Unas veces cerca, otras lejos, siempre en calles distintas. Aparecían como asesinados por la violencia política y muchos eran enterrados como XX en el cementerio de la Verbena. Se confundían con los muertos que a diario aparecían tirados a lo largo y ancho del país. La pareja regresó al hotel e inició el saqueo de las pertenencias de su ex inquilino. Los dólares ajados cayeron sobre la cama, una cámara fotográfica también, el reloj, un anillo de oro con piedra negra y una cadena de oro de la que colgaba un crucifijo rebotaron cerca de la almohada. La mujer registraba una mochila azul. El hombre se afanaba con la ropa. La quietud a su alrededor era su único acompañante. Nadie más estaba registrado en el hotel, así que no hubo sobresaltos cuando el grito desgarrador de la mujer cortó de tajo el silencio de la madrugada. ¡Ay, mira lo que hicimos!, gritaba desesperada con el pasaporte del muchacho en la mano. El marido se lo arrebató y su rostro palideció de golpe. Vio el nombre, Johnny Eloy, su hijo Johnny. Le puso así en honor al actor que hacía de Tarzán. Habían matado a su hijo, a quien no reconocieron y a quien daban por perdido. La historia la logré rescatar luego de que la señora, cansada de las golpizas del marido y cargando a cuestas los fantasmas de muchas muertes, decidió ir a la policía y denunciar lo ocurrido. Triste final de una familia que vivió el drama de un círculo donde se jugaban cada día las barajas marcadas con la vida y la muerte. La policía allanó el hotel y descubrió los pasaportes de personas asesinadas, la mayoría de ellas estadounidenses, así como algunos europeos. La semana siguiente, los trabajadores del cementerio tuvieron trabajo extra ante la presencia de muchos extranjeros que llegaron para reconocer los restos de un hijo, de una hija, un padre, un abuelo. Esa es la Guatemala que no quiero volver a ver. Esa Guatemala teñida y golpeada por una insana violencia que le dio paso a esa ola de terror provocada por la guerra interna, a esta otra que realizan grupos de delincuentes amparados en las maras que tienen de rodillas a la sociedad. De la violencia política dimos el salto a la violencia delincuencial, que también tiene una cuota muy alta de muertes y de luto en miles de familias afectadas por sus actos. Ojalá que un día, de verdad, este país tenga una paz justa y verdadera.